Gracias, presidenta. Señora Montserrat, estamos acostumbrados los socialistas a que cualquier cosa que el Partido Socialista o que un Gobierno socialista o un grupo parlamentario propone supone automáticamente para el Partido Popular una ruptura del sistema, una subversión, una amenaza, una concesión inasumible a los enemigos del Estado de Derecho. Aunque luego sean ustedes mismos los que hacen suyo algunas de las cosas que nosotros a lo largo de estos años de democracia hemos ido proponiendo. Entonces, sí, cuando lo asumen, cuando llegan al Gobierno, entonces se convierte en sentido común y en respeto a la Constitución. Qué poca seguridad deben tener en sus convicciones, en sus ideales, en sus valores, que ni siquiera se atreven a dialogar con el que piensa distinto. Qué poca convicción, señora Montserrat. A mí no me da miedo dialogar con el que piensa distinto, porque va a ser difícil que me haga perder mis valores y mis convicciones y mi modelo territorial y mi concepción de España. No me da ningún miedo, porque dialogar no es ceder. Dialogar no es ceder. Porque consensuar no es venderse al enemigo, no es venderse al enemigo, de verdad. Señora Montserrat, vigilen, por supuesto, vigilen todo lo que tengan que vigilar. El Gobierno de España está sometido no solo al control de esta Cámara, sino al control del Senado y a todos los controles que ustedes consideren oportunos. Pero ustedes no han querido responder a las demandas políticas planteadas desde Cataluña en los 6 años de Gobierno del presidente Rajoy. Como decisión política que era, estaban ustedes perfectamente legitimados a hacerlo. Era una opción, no hacer nada. Pero deben asumir las consecuencias políticas de su posición, que no solo no ha conseguido desactivar las demandas independentistas en Cataluña, sino que se ha agravado la situación. Ha crecido el independentismo, han crecido las demandas, ha crecido el conflicto social y ha crecido el desencuentro entre catalanes y catalanas, pero también entre Cataluña y el conjunto del Estado. Nosotros sí queremos dar respuesta a esas demandas, que no quiere decir ceder, que además responden a demandas no de unos dirigentes de unos partidos políticos, sino a demandas sociales, de la sociedad. Lo decía antes. En primer lugar, porque creemos que la política es el camino para responder precisamente a las demandas ciudadanas y reconducirlas dentro del marco constitucional. Y, en segundo lugar, porque consideramos que la respuesta a algunas de estas demandas planteadas mejora el funcionamiento, y lo he dicho antes, de todo el Estado autonómico. En tercer lugar, porque propone alternativas políticas a demandas no compartidas o incluso contrarias a la Constitución. No es, y abro unas comillas, negociar las reivindicaciones de los partidos independentistas tal y como estos las plantean, sino atender a la percepción de la sociedad en la que se manifiestan. El problema no es lo que quieren los dirigentes secesionistas. La cuestión es discernir qué ha permitido a su opción ser apoyada por una parte importante de la sociedad catalana. Yo asumo estas palabras, que no son mías, como propias, que están contenidas en un documento que presentaron un grupo de catedráticos prestigiosos de nuestro país, donde a la cabeza estaban precisamente el doctor Muñoz Machado y el doctor Eliseo Aja. Claro que el Grupo Popular puede seguir con ese discurso catastrofista, pero la verdad, la realidad, es que la cohesión territorial, la cohesión social y la cohesión institucional de nuestro país hoy está mucho peor que hace 6 años, señora Montserrat. Y alguna responsabilidad tendrá el Gobierno de España en eso, porque no ha contribuido su actitud, sus decisiones, a mejorar esa cohesión territorial, a mejorar la cohesión social y a mejorar la cohesión institucional. Hay un territorio de España en el que, bajo el mandato del señor Rajoy, ha crecido un fuerte conflicto. Y no es directamente responsable, pero ha contribuido a alimentar ese conflicto. Un conflicto que atraviesa, lo decía antes, atraviesa ciudades y pueblos reales, calles reales, que atraviesa muchas almas y a muchos ciudadanos y ciudadanas que sufren en propia piel ese conflicto. Ese conflicto merece que exploremos consensos, señora Montserrat, siempre dentro de la Constitución, pero es que
al Partido Socialista no le puede dar lecciones sobre estar dentro de la Constitución o defender la Constitución, porque ha sido un proyecto en el que hemos creído y hemos contribuido desde el inicio hasta hoy. No, lo que no vamos a hacer, señora Montserrat, es alimentar este conflicto. Vamos a intentar explorar consensos, vamos a dialogar, nunca con la voluntad de ofender, nunca con la voluntad de transgredir pactos, nunca con la voluntad de humillar a nadie. Ese es el camino y esa es la pregunta, señora Montserrat. Esa es la pregunta. Se la hacía al señor Girauta del Grupo de Ciudadanos, pero se la hago a usted también y a su grupo parlamentario. La pregunta es si quieren estar en la solución y contribuir activamente en la solución a una de las mayores crisis territoriales que hemos vivido como país o si quieren continuar anclados en el problema para ver si sacan rédito político y electoral de él. Muchas gracias. Muchas gracias.